Buenas noches. Ya estamos un poquito cansaditos ya a esta hora. Vamos a tratar de que no se aburran tanto. Yo soy Michel Cure, represento a la empresa Cuadratic Ingeniería, una empresa de consultoría especializada en mecánica de suelos y rocas. Trabajamos a lo largo de todo Chile. Y vamos a contarles un poquito las experiencias que se realizaron en la empresa post terremoto aquí en la zona de la región del Biobío. Este proyecto es el proyecto de reforzamiento de fundaciones para el puente Juan Pablo II, ¿ya? Que obviamente ustedes conocen muy bien. Y ahí lo tenemos. Para este trabajo a nosotros nos entregaron se realizaron 16 sondajes de 40 metros de profundidad cada uno, los cuales fueron encomendados a Vialidad y se nos entregaron a nosotros para poder analizar y definir el sistema para poder calzar las pilas que se habían asentado con el post terremoto y poder en el corto plazo habilitar el puente aquí en Concepción. Los suelos predominantes y la tendencia en esos 16 sondajes fueron arenas limosas, saturadas, sin plasticidad de compacidad suelta a densa, y limos de baja compresibilidad, saturados de plasticidad baja a media y de consistencia firme a dura. Esos fueron los suelos que predominaron en estos 16 sondajes, bastante homogéneos. Y los números de golpe en general, en la gran mayoría estaban por encima de 20 golpes ya corregidos, ¿ya? Y ahora vamos a tratar un poquito algo que surgió y que todavía está sin resolver. Para socalzar las pilas existentes, este fue un puente realizado alrededor de los años 60 y se fue construyendo. En esa época no había obviamente estas grandes piloteras que existen hoy para hacer pilotes preexcavados in situ tipo Venoto. Entonces fueron unas pilas de 2,50 metros de diámetro, las cuales se iban hincando, y eran unos cilindros huecos, se iban hincando y iban entrando. Y ahí estaban constituidos de 3 pilas y conformaban la cepa, ¿ya? En el análisis nosotros definimos para poder socalzar el puente la construcción de pilotes preexcavados y vaciados en situ tipo Venoto de 1,5 metros de diámetro, y se diseñaron 2 pilotes, un conjunto de 4 pilotes para cada pila. El diámetro de cada pilote fue de 1,50 metros de diámetro, y el largo varió de 20 a 35 metros. Las resistencias de los pilotes variaban obviamente, y teníamos resistencias del orden de, en el caso más alto, para 35 metros de largo de pilote, resistencias del orden de 550 toneladas, resistencia admisible sísmica, ¿ya? Obviamente que ahí se tenían socavaciones estimadas de 9 metros, con un peligro de socavación sísmica de un 50%. Todos estos largos que se dieron, obviamente para que ya el proyecto de cálculo estructural definiera el largo final, se garantizaba bajo el sello de fundación las compacidades o consistencias iban a ser de densas, muy densas o muy duras, obviamente dependiendo del tipo de suelo, entre 2 y 3 veces el diámetro del piloto. Dichos suelos, el subsuelo de apoyo clasificaba como suelo tipo 3 y estaba ubicado en la zona sísmica 3, según el manual de carreteras del MOC.
aquí hubo un tema bastante interesante porque cuando Vialidad encomienda el estudio, digamos que una de las aristas que para nosotros como empresa consultora importante era determinar las causas de por qué se habían asentado las cepas que se asentaron. Y se empezó a desarrollar este tema y Vialidad en algún minuto detuvo y dijo que lo importante no era, en este minuto lo importante era poder calzar y volver a operar el puente. Entonces quedó un tema, digámoslo, sin resolver del por qué se asentaron estas cepas, ¿ya? Entonces ahí la consultoría se abocó en diseñar el sistema para poder levantar y gatear donde se había asentado y poder volver a tener operativo el puente. Y ahí surgió una gran incógnita que todavía no hemos podido resolver, y es que si estas cepas se punzonaron y obviamente eso generó el asentamiento, o existieron procesos de licuefacción o licuación. Y eso todavía no se ha podido resolver completamente porque se analizaron los resultados obtenidos con el ensayo de penetración estándar, con la metodología simplificada de SID y según, obviamente, con los números de penetración corregidos, se evidenció que no había existido licuación en las piezas que se asentaron. Ahora, todo es basado en los ensayos de penetración estándar y obviamente hay un tema en donde a todos los ingenieros geotécnicos ahí es la gran incógnita, porque obviamente que este dato es muy importante porque es nuestro input para poder hacer el diseño y muchas veces existen dificultades o errores en falta de calibración de los equipos, falta de personal calificado, y ahí obviamente que esto puede inducir algunos errores, y es un tema que pienso que en Chile todavía falta profundizar mucho más, el tema de generar estandarización en el tema del sondaje, ¿ya? Indagando un poco más, se logró conseguir información que en el año 2007 Vialidad ya había hecho algunos estudios porque unas de estas pilas que fueron las que fallaron ya se estaban asentando, ¿ya? Entonces acá hay un tema que queda abierta la posibilidad de seguir ahondando porque todavía no está resuelta, ¿sí? El puente está operativo, pero no hay claridad completa de por qué, de qué fue lo que generó este asentamiento. Esta fue entonces una experiencia acá bien interesante en la zona. Otra experiencia aquí en la zona fue la evaluación geotécnica post terremoto del puente Itata en la autopista del Itata, ¿ya? Este puente, ahí lo importante era verificar si después del terremoto se habían generado algunas secciones negativas que obviamente comprometieran la estructura para su término de concesión. Entonces se revisaron obviamente todos los sondajes y el estudio previo que había, donde se habían realizado sondajes de 20 metros de profundidad, y los suelos que predominaban eran suelos de tipo granular, fundamentalmente gravas arenosas cementadas con bolones, y en algunos casos también, en menor proporción, arenas gravosas cementadas con bolones de compacidad densa. Todos los suelos donde estaba aquí, obviamente, apoyado este puente, eran suelos fundamentalmente gravas de compacidad muy densa. Y haciendo la revisión, obviamente eran pilotes excavados vaciados en cierto tipo de noto de 1 metro de diámetro y de 15 metros de largo. Las evidencias encontradas, fundamentalmente, la estructura se le hizo un levantamiento topográfico y no se encontró ningún asentamiento. En la superestructura no había asentamientos de ningún tipo, y en los suelos superficiales se encontraron algunas pequeñas grietas, ¿sí? Pero que con unas calicatas se evidenciaron que se perforó, se excavó y se evidenció que eran materiales superficiales que el río en algún minuto ha ido inundando, y obviamente que tenían consistencias muy blandas y con vaciedades muy sueltas, pero era solamente superficial, ¿ya?
Aquí no se evidenciaron estos casos, que sí fueron muy usuales en otras estructuras, que son los típicos volcanes de arena, ya que evidencian procesos de liquefacción. En este puente no se evidenció esto, y obviamente entonces se validó la estructura para que siguiera a terminar su vida de concesión. Entonces, pues las conclusiones importantes es que para suelos de tipo grava cementada, de compacidad muy densa, suelos gravosos y profundidades de 15 metros en adelante, procesos de licuación no son usuales, no son comunes, ¿ya? Eso es una cosa importante de recalcar. Otra experiencia interesante fue el puente La Mochita, donde los terraplenes de acceso, una vez el terremoto, fallaron completamente, lo cual inhabilitaron el puente. Entonces, esos terraplenes estaban conformados con arenas sin plasticidad de compacidad media, que eran las arenas que predominaban en la zona. Y obviamente al venir el movimiento sísmico falla de pie, de talud en cada uno de los costados del terraplén. Entonces había que proyectar los nuevos terraplenes para que en otro terremoto esto no vuelva a suceder. Y estos terraplenes a proyectar iban a tener una altura total de 10 metros, ¿ya? Y se tenía que utilizar obviamente el mismo material que era el que había en la zona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Bueno, obviamente se calculó cuánto iba a ser el asentamiento esperado para este terraplén, por un asentamiento en el apoyo a nivel medio de 50 centímetros y un asentamiento golpe del terraplén de 10 centímetros. Iba a tener un asentamiento proyectado de 60 centímetros estimado, y además de eso se iba a verificar el tema de los taludes para que en el movimiento sísmico no tuviéramos otra vez las fallas de pie de talud en los costados laterales del terraplén. Obviamente aquí el riesgo para la vida es alto y el riesgo económico es alto, por ende se requerían factores de seguridad mayores a 1,4. Y para esto entonces se diseñó los terraplenes, pero con un sistema de geotextiles, taludes reforzados con geotextil. Entonces se hizo todo un diseño donde se incorporaron geotextiles en capas de 0,40 centímetros y iban a estar siempre por fuera de la superficie de falla que se había proyectado, ¿ya? Y esto se construyó de esa manera. Se excavó aquí hasta donde ya teníamos un estrato competente, y aquí se colocaron los geotextiles, en este arreglo de geotextil con un espaciamiento, un espesor de cada 40 centímetros y alrededor de 3 metros de longitud de desarrollo, más de 3 metros por aquí, por la vuelta acá. Este tema también se implementó, se hizo lo mismo en el canal Digua, ¿ya? Un canal muy importante en el sector de San Fernando, y se ha evidenciado que ha funcionado muy bien cuando tiene uno arenas sin plasticidad de compacidad, que pueden tener una compacidad media, porque este geotextil confina el terraplén. Y es importante en Chile potenciar este tipo de desarrollos que no son muy costosos, y ayudan a que la estructura siga teniendo operación post-terremoto, porque resulta que muchas estructuras, el puente quedaba operativo, ¿ya? El puente obviamente, el puente tenía sus pilotes que soportaban los esfuerzos sísmicos, pero sus accesos se desarmaban completos y evitaban entonces que los vehículos siguieran en desarrollo. Entonces, estas son soluciones que es importante que Vialidad empiece a tener en consideración en sus proyectos, porque no son muy costosas y permiten que el puente pueda seguir operando.
Otro trabajo bastante interesante que se hizo en la zona fue el proyecto que se encargó por la Dirección de Obras Portuarias, denominado Sondajes Fluviales Río Levo. Como ustedes saben, aquí en la desembocadura del río Levo es un sector muy importante en pesca, de obtención de pesca, muy importante, y post terremoto quedó prácticamente inhabilitado este sector, donde muchas familias quedaron sin poder trabajar y explotar el pescado. Y acá se contrató una consultoría cuyo objeto era determinar, el primer objetivo era determinar por qué habían fallado los destacados en las riberas norte y sur del río Levo, los cuales habían colapsado por completo, y además incluía también soluciones para poder volver a reconstruir toda la desembocadura del río Levo, y además también se incluía la ampliación del espigón, porque esa ampliación podía ser más rápida y así generar que hubiera más longitud para que pudieran embarcaciones seguir sacando el pescado. Esa consultoría obviamente tenía sondajes, ensayos de laboratorio y el informe de ingeniería. Se hicieron sondajes de 12 metros, acá el sondaje ST1, ST2 de 12 metros, y sondaje ST3 en el otro costado de la ribera, y un sondaje en la punta del espigón, obviamente para determinar y proyectar las nuevas obras. Ahí entonces tenemos la losa donde estaba la caleta de pescadores, que quedó completamente inhabilitado. Acá se puede ver que el destacado tipo Larsen se giró completamente, lo cual inhabilitaba seguir utilizando el río. Además de eso, también el nivel de agua disminuyó notablemente y muchas embarcaciones quedaron ahí encalladas ya por mucho tiempo. Cuando llegamos a la zona en estudio, yo creo que es algo interesante que le pasa al ingeniero geotécnico, que llega a una visita a terreno y entonces las autoridades y personas preguntan, bueno, ¿y qué pasó acá? Entonces muchas veces es una profesión un poco compleja, porque a veces uno tiene la respuesta inmediata y a veces nos creen un poco magos, porque dicen, ¿y esta persona cómo dilucida o cómo dice que esto pasó? Aquí afortunadamente cuando llegamos, mi vejiga me hizo ir al baño y me recorrí la parte de atrás, porque la foto que vimos anteriormente es acá adentro de la caleta de pescadores, y recorro atrás y entonces nos encontramos con esta grieta acá, muy importante, y ahí entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que pasó que había un lateral spread, un corrimiento de ladera con pendientes suave, ¿ya? Porque en un principio la Dirección de Obras Portuarias pensaba, los destacados no tenían mucho tiempo y pensaban que había sido un tema de mala construcción de los destacados, de mal diseño y construcción, y no se evidenciaba que el problema venía mucho, que abarcaba una zona, un emplazamiento por detrás de las instalaciones que tenían problemas, ¿ya? Y aquí, después de realizar todo lo que es la campaña de terreno, entonces nuevamente se evidencian las famosas arenas limadas saturadas sin cohesión, de compacidad suelta, ¿ya? Con unos parámetros geotécnicos, densidades de 1,85, ángulos de fricción 31, cohesión 0, módulos de elasticidad 250, factores admisibles de 1 y 1,5, ¿ya? Este es en el sector de la ribera norte. La ribera sur también estas mismas arenas, y ya aquí al final empieza a aparecer una arcilla un poco mejor en el sector, y ahí se evidenció que en la ribera sur el daño, no existió daño, ¿ya? Fue mínimo el daño, y gracias a esta arcilla saturada preconsolidada de consistencia dura, ¿sí? Que era distinta a la ribera
a la Ribera Norte. Ahora, ¿por qué se debió esto? Acá en esta foto se puede ver un poco. Este sector norte que se mantuvo, siendo la misma tabla estaca, porque era la misma, se mantuvo perfecto, no hubo digamos, no se movió ni un centímetro aquí en la tabla estaca. Y en cambio en este sector quedó completamente destruido acá con este corrimiento de ladera con pendiente suave, este lateral spread. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto, indagando con la DOP desde el año 50 años atrás, se empezó a rellenar esto, se empezó a rellenar con arena este sector para ganar terreno a la desembocadura del río, ¿ya? Entonces todo este sector obviamente que fue el que presentó este proceso demostrado de liquefacción, que fue lo que entramos a demostrar aquí ya en la consultoría. Y entonces para eso se hicieron obviamente pues todo tipo de ensayos, incluso ensayos triaxiales cíclicos para poder corroborar el tema. Y aquí entonces, bueno, esto ya vimos, esto ya lo vimos, que son los parámetros. Aquí un poquito en el tema del espigón, es una roca sedimentaria que es donde está apoyado el espigón, que son unos bloques tipo box curve, unos bloques de hormigón huecos, que es donde se apoya el espigón, y ahí obviamente se evidenció una roca sedimentaria que estaba bastante meteorizada, pero que tenía una resistencia, una tensión admisible de 5 y 6 sísmica, que era apta para poder ampliar el espigón. Esta parte no tenía mucho, ¿ya? Aquí es lo que ya comentamos. Según los registros se materializaron rellenos conformados de una explanada construida por arenas lumosas de compacidad media suelta que sirvió para poder construir la infraestructura de pesca artesanal. Se evidenciaron tener una serie de fallas de superficie y expulsión de tanques de petróleo, otra cosa que evidencia la liquefacción, tanques de petróleo que venían de los pescadores que salieron eyectados a superficie, ¿ya? Lo que ya les conversé aquí en la parte de atrás, que es donde se ve donde se genera toda la falla que va y pasa por debajo de las tablestacas que están allá, pasan por debajo de ellas. Y aquí entonces se hace el análisis pues por la metodología de CID e IDRIS con el número de golpes, y obviamente que se demuestra que ahora se amplificó el terremoto 8.8 y se tomaron los registros aquí de la universidad, de la Secretaría de Concepción, ¿ya? Y